Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik zuek guztiok, hau hilabetero tokatzen zat, hilabete guztietan, hemen esposizio bat edo beste aurkeztea, oraingo, eta beti egoten naiz artista batekin, ikusten bitan kasua, baina oraingo hontan bai nago pixkat ez beldurtuta, baina ikusitan ere ingurun hainbeste jende eta hainbeste artista, ezta. Oraingo hontan bai da gehi aurkezten duguna dela, Zumarraga eta Urretxuko udalak liburuaren inguruan dauzkaten hainbat ekitate, ezta. Gero anak esplikatuko da, anak abetzesek, baina esposizio bat daukagu, hau honeko hau alegia, eta gero beste hemendik apirilaren 22 arte hainbat tailer. Nik hitz egingo dut pixka zertaz dekona guztia, lehenengo euskeraz eta gero eukeraz, ezta. Bintzat nik zer ulertu duten, ez da niretzako ere ez da interesa. Askotan hitz egiten dugu liburuaren ingurun, eta orain hontan pixkat nire apuntetan, pasatu didaten notetan, zer gau libro de artista dela. Zer da libro de artista, bale. Juten nahiz liburuzkara, eta anak, suposatzen zen, es la disciplina que une las artes plásticas con la literatura y la poesía de vez. Pues habrá 1000 definiciones. Gauzea da ikusita, gauza nitzea dela, hori azteko. Lehen komentatzen genduen ere, eta esposizioa bai da pixkatea adierazgarria, zein punturaino aldaketan aldatzen da sala bera, kuadroan erakusketa egiten dugunen edo beste gauza bat, eta oraingoa. Nik horrelako hau 2 urtetan ez dut ikusi. Ja bitxia da asko, ezta. Eta, nire aldetik ere ez nahi eskuratuko, beti gauza berdina pasatzen zat, gehi ilusatzen naiz. Bai eskerrak eman talde guztiei, anak aipatuko dut zertzate, bai taldeka eta bai personalki. Nik ikusi etena beti ere esaten dut, baina gogoroia da, izan oso artista, eta gaur kontan ere, hemen denboratxo bat pasatzeko tokia proposa dela, ikusten denako ze punturaino liburu batek izan daiteke gauza asko. Eta, jendea zuei eskertu eta jendea animatu. Esposizio hau berez egongo da irekita gaurtik apirilaren 9 arte, asteartetik igandetara arratsalde, ostartetik 8 arte. Decía en euskera que en este caso también es un tipo de exposición que gira en torno al libro de autor, que es una expresión que yo no conocía y he aprendido algo a cuenta de esta historia. Ana explicará un poquito más en qué va a consistir las actividades, que van a consistir las actividades que se han preparado con la ayuda de nuestros técnicos municipales desde los 2 ayuntamientos, en Urretxu y Zumarraga, de aquí a finales de abril, que consisten en esta exposición básicamente y en 3 talleres diferentes, uno en Urretxu, uno en Zumarraga y uno, esperemos que si el tiempo lo permite, en nuestra pequeña frontera, en la plaza de Ariza-Calebán, y que es una exposición un poco atípica, la primera vez que veo nuestra sala preparada así, en 2 años, lo que llevo yo, y que va a merecer la pena venir, por lo que animo un poco a la gente, tanto de Urretxu y Zumarraga como gente de fuera, a la que le pueda llegar la convocatoria, para que se anime y vea hasta qué punto esto es una actividad artística muy curiosa, ¿no? Y bonita, por lo menos a los que nos gusta el libro, aunque sea de manera tradicional. Esto es otra cosa, una cosa muy bonita. Te paso la palabra a Ana Cabezas, que es un poco el alma mater y la promotora también, por lo menos desde el ámbito local, en esta exposición, en esta actividad artística, y ya nos explicará mucho mejor que yo en qué consiste todas estas actividades. Bueno, he traído esta exposición al pueblo. Para empezar, nunca había organizado una exposición y se me ocurrió traer esta exposición aquí porque en un momento dado, el año pasado, conocí a toda esta gente, a la Asociación Arte Libro 21, descubrí que es el libro de artista y me enamoré. Y además porque creo que es algo que es evidente, que está aquí, que en realidad en cuanto descubres que si te gustan las artes plásticas y más o menos has hecho tus pinitos, cuando descubres que es, dices, ya está, si es fácil lo puedo hacer, pues fácil según cada uno, ¿no? Pero que es el libro de artista aúna tantas disciplinas y tantas formas de hacer
y es tan personal que casi cualquiera que le guste que se dedique o que haga sus pinitos de dibujo, de pintura o de lo que sea, puede ejecutar. Y bueno, entonces descubrí este mundo, quería traer algo hermoso al pueblo, más que nada por eso. Y bueno, esta exposición engloba varios artistas de la Asociación Anteliburu 21, que estamos aquí, además de un colectivo en el que estoy también, que se llama Las Cuatro Lauro, probablemente le cambiamos el nombre, que es un colectivo de intervenciones en libros, que es otra parte del libro de artista también. Además está María Tubizarreta, que hace arte textil, y Detritus Aramuro. Y bueno, además de esta exposición, esta exposición está incluida en el Liburuak Plazara, que es el programa de Urretxu Zumarraga sobre el tema del libro el mes de abril. Entonces, está organizado también un par de talleres dedicados al libro de artista. Uno de ellos lo hará Olaya Martínez el día 6 de abril, a las 6:30 de la tarde en Urretxu. Se trata de un taller sobre transformación, manipulación de imágenes para hacer una especie de collage. Y yo creo que va a ser muy interesante. El segundo taller lo impartiré yo en Zumárraga, en Entzulai Ariste, el día 20 de abril. Y a las 6:30 también, y se trata de un taller de estructura de acordeón, un poco, digamos, algo sencillo, pero que yo creo que abre nuevas vías a mucha gente que no tiene mucha relación todavía con este mundo. Y por último, habrá un tercer taller en la Plaza de Arizaga Caldebarren, si llueve será en la carpa, dentro del Liburu Azoka. Y este taller será de tintas flotantes y será gratuito y verán niños y mayores. Así que, bueno, este es el conjunto de todas las actividades. Espero que sea del gusto del pueblo, porque yo creo que es algo muy bonito. Pero el original, el grande de la Biblia, lo que él le llama trigo, al final le llama con los trigos, así. Sí, una amarilla así. No, pero hay